Estamos listos. ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este foro ciudadano organizado por los miembros de la organización Sumamos en Puebla, una Disculpe, organización... aún no inicia el live. Le mandaré mensaje por aquí por el chat. Ok, perfecto, entonces yo espero el mensaje por chat. Pensé que dando las 5 es que ya son las 5 en punto. Pues no, son 58, ¿eh? En la máquina yo tengo 58. ¿Tú? Yo tengo 5, Ah, pero bueno, pues qué raro. espero. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este foro ciudadano organizado por la agrupación civil Sumamos, una agrupación de ciudadanas y ciudadanos que tienen como fin el que tengamos mejores gobiernos, tengamos mejores representantes políticos para poder construir una mejor ciudad, un mejor estado y un mejor país. Y en esta ocasión, bueno, pues estamos en el seminario, en una sesión del seminario, titulado Sistema Nacional Anticorrupción. Ese es el nombre de esta conferencia. Estamos en el eje anticorrupción y pues nos acompaña el doctor Enrique Cárdenas, que es precisamente uno de los organizadores de este evento y además un ciudadano ejemplar. Me voy a permitir leer brevemente su currículum. Él es economista por el ITAM, con doctorado en la Universidad de Yale. Recibió el Premio Nacional de Economía Banamex, ingresó a la Universidad de las Américas, Puebla, en 1982 como profesor, y en 1985 fue nombrado su rector, puesto que desempeñó hasta 2001. También ha sido profesor invitado en el Colegio de México, el ITAM, el CIDE y la Universidad de Oxford. Su último libro es El largo curso de la economía mexicana, de 1780 a nuestros días. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, desde 1996. En abril de 2005 cofundó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y fue su director ejecutivo hasta 2017. Fundó la organización civil Puebla contra la Corrupción y la Impunidad, AC. Fue candidato ciudadano avalado por Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura de Puebla en 2019. Y actualmente es profesor de la Ibero Puebla. También es columnista del Financiero y preside el comité ejecutivo de la organización civil Signos Vitales. Es, repito, para mí un honor, un gusto presentar a mi compañero amigo Enrique Cárdenas, y pues queda con ustedes con el tema Sistema Nacional Anticorrupción. Enrique, tienes 20-25 minutos para tu exposición y si gustas, posteriormente vamos a tener 20 minutos para preguntas y respuestas, tanto de quienes nos están escuchando o viendo y de un servidor, en el caso de que tenga preguntas sobre tu intervención. Gracias, Enrique, por estar con nosotros y gracias por este evento que junto con otros colegas han organizado precisamente para lograr los fines que mencionamos hace un momento. Gracias, Enrique. Gracias por este esfuerzo. Muchas gracias, Alejandro. Encantado de estar acá en Sumamos con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, que al final de cuentas estamos hablando de uno de los temas clave que nos han ocupado a todos como sociedad en México durante muchos años. Voy a hacer una breve presentación de lo que sería el sistema, un poquito los orígenes del propio Sistema Nacional Anticorrupción
que tenemos y que hemos construido los ciudadanos. A mí lo que me gustaría mucho es dejar claro que lo que hemos logrado en este aspecto ha sido mucho por el empujón que han dado los propios ciudadanos. Fíjense ustedes, la idea es hablar un poco de corrupción en México, algunos antecedentes legales, la ley 3 de 3, que fue muy sonada, a los jóvenes no les tocó verlo tan de cerca. Resumir muy brevemente los trabajos que hubo en el Senado, después cómo se establecieron los sistemas estatales anticorrupción, qué resultados hemos tenido hasta el día de hoy y también algunas perspectivas. Entonces, con los 20-25 minutos me voy a ir rápido, pero al mismo tiempo suficientemente espero ser contundente en términos de la importancia que tiene esto en nuestro país. Todos sabemos que la corrupción en México pues está ahí desde hace mucho tiempo, salen los periódicos todos los días. Lo que puedo decirles es que ha habido una tremendo esfuerzo de la sociedad civil para establecerlo. También debo decirles que la clase política más tradicional, ha obstaculizado, y lo sigue haciendo al día de hoy, el establecimiento, las actividades y la eficacia del sistema nacional y también de los sistemas estatales. Esto ha significado pues, haber avanzado mucho menos de lo que se pensaría que podríamos haber avanzado. Hay mucha oposición para que esto cambie. Esa es la verdad de las cosas. Y el sistema pues, está basado, como lo vamos a explicar en un momento más, en instituciones. No es en la voluntad de una persona y pareciera como que hoy todo depende de la voluntad de una sola persona. Hemos perdido mucho tiempo. Bueno, la evolución del índice de percepción de la corrupción que hace Transparencia Internacional, pues es alto, es muy alto en México. Ahí lo tienen ustedes. Voy a irme rapidito en muchos de los temas para dar chance a las preguntas y respuestas. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es cómo los estados tienen un alto nivel de percepción de la corrupción y una baja calidad en la transparencia, que son las dos columnas, la roja oscura y la roja clarita. Por estado, lo que te está diciendo es el porcentaje de percepción de la corrupción. Y si vieran ustedes, por ejemplo, para que se den una idea, esta es la encuesta del INEGI del 2015, que no ha cambiado mucho. De hecho, ha aumentado más la corrupción en la última medición que tuvimos apenas, donde hay una alta frecuencia, muy frecuente o frecuente, o sea, 89% entre los dos, esta percepción de corrupción a nivel nacional. También otra medición que hace Mexicanos contra la Corrupción y que estamos haciendo también ahora en Puebla contra la corrupción e impunidades. ¿Cuántas menciones tenemos en la prensa, en los titulares de la palabra corrupción? Noten ustedes cómo cambió a partir del 2009, ha ido creciendo, y si nos siguiéramos por esa propia escala en los años, seguiríamos aumentando. ¿Quiénes son, en percepción, las instituciones que tienen mayor fama de ser corruptas? Pues sin duda la policía de tránsito, la policía preventiva, con 78, 67%, luego los MPs, las policías estatales, policía ministerial, etc. Entonces, esas son las instituciones que normalmente, en las cuales tenemos como ciudadanos una cercanía estrecha y que en muchos momentos, a veces complicados, es cuando tenemos que enfrentar. Así es que son las policías ministeriales, la Procuraduría, y que es muy elevado la percepción. Ahora, ¿cuáles son los costos de la corrupción? También eso sabemos que es muy alto, le pega a la inversión, le pega al ingreso de las empresas porque tienen que gastar también en sistemas de seguridad, en eso le pega también a la productividad, la insatisfacción con la democracia, el bienestar, la piratería, son todos costos que reducen el bienestar de las personas y de las familias. Ya en términos de Producto Interno Bruto, pues estamos hablando de que por lo menos 2% del PIB nacional era lo que se estaba visualizando. Hoy en día es probable que sea todavía mucho más. Por ejemplo, el Banco Mundial ha hablado del 9% del PIB y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado incluso llegaba al 10%. Es una
Es una bestialidad. Aún el 2% es muy elevado. También hay una grave crisis de impunidad. El total de delitos cometidos, ahí lo tienen ustedes, 29 millones, de los cuales 97% de los delitos no se denuncian, tampoco hay averiguaciones previas, tampoco se resuelven. Por lo tanto, es una cifra negra, es decir, de lo que aparentemente hay delitos, en realidad hay muchísimos más delitos. Y eso es muy, muy serio. ¿Por qué pasa eso? Bueno, básicamente, ¿por qué la gente no denuncia? Porque no sirve para nada, 63%, por la falta de confianza en las autoridades, 52%, malas experiencias en el pasado, 40%, miedo a represalias, delincuencia, 34%, etc. Entonces, esa es unas razones muy fuertes por lo cual no se denuncia. Y en eso entonces caemos en este círculo vicioso de la ilegalidad, en donde por un lado se comete un delito, la probabilidad de que se denuncie es muy, muy baja, 10.75%, la probabilidad de que inicie una averiguación previa es 7.22%, la probabilidad de que la averiguación previa se resuelva es apenas menos del 3%, y la probabilidad de que no se resuelva, por lo tanto, es el 97%. Es decir, pues ¿para qué? ¿No? Digamos, es un poco lo que la gente piensa y pues así ocurre. Bueno, con esta situación se trabajó, la sociedad civil se movilizó desde hace muchos años ya, hace 5, 6 años, 7 años, en donde la sociedad civil se movilizó para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Debo decirles que en principio Peña Nieto, que había sido una de sus promesas de campaña, intentó establecer el Sistema Nacional Anticorrupción basado en una pirámide en donde quien presidía el sistema era el presidente de la República, seguían los gobernadores, la CONAGO, etcétera, y ese era el sistema. Y la gente nos movilizamos, organizaciones nos movilizamos para decir, no estamos de acuerdo, esa no es forma, no va a haber credibilidad de ningún tipo. Entonces, lo que ocurrió fue que finalmente se logró una reforma constitucional en mayo del 2015 donde se le dio la vuelta. Tuve la suerte de participar en esas negociaciones, pláticas en presidencia y posteriormente en el Senado y en el Congreso. Y puedo decirles que se le logró dar la vuelta completamente al sistema. De ser así, se volvió así el sistema. Pero una vez habiendo pasado el cambio constitucional, hagan de cuenta que aquí no había pasado nada. Y ahí empezamos a tener ya habíamos tenido problemas. Ahí continuaron los problemas. Por un lado, el grupo de organizaciones civiles y personas que participamos siguieron trabajando a pesar de eso y múltiples reuniones para acordar elementos claves del diseño en octubre del 2015, enero de 2016. Aquí hay una serie de personas que participaron, ahí tienen algunos nombres, no me voy a entretener, pero para que vean que son gente de diferentes organizaciones y de diferentes partes. También lo que sucedió con esto fue que tuvimos que echar a andar la ley 3 de 3. ¿Se acuerdan ustedes cómo se tomó la estrategia de conseguir las firmas, de establecer el sistema, de la ley general del sistema? En fin, hubo enormidades de esfuerzo de la gente, de la sociedad civil para poder lograr en ese momento las firmas. Se necesitaban 120,000 firmas, se lograron más de 600,000 firmas. Es decir, sí es un problema que la gente estaba viendo. Permítame tantito nada más. Entonces, sí teníamos aquí una situación de que se tenía que trabajar ya habiendo acordado con la sociedad, con el Congreso, que tenían que irse a digamos, las negociaciones al Congreso. Pues ahí fue una batalla que no voy a discutir ahora, son 3 o 4 láminas, me las voy a brincar, simplemente decirles que hubo mucho trabajo con los partidos para que se lograra construir estas leyes. Entonces aquí me voy a ir de frente. Finalmente la legislación se promulgó el 18 de julio del 2016. Sí, tomó más de un año el poder hacer este tipo de negociaciones y finalmente se
se modificaron, se hicieron 2 leyes nuevas y se modificaron otras 5 leyes que ya existían. Déjenme describirles ahora rápidamente, para los que no lo conozcan, muy brevemente, qué es el Sistema Nacional Anticorrupción. El sistema es justamente tiene un comité, comité regulador que está compuesto por estas instituciones: la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República, entonces, ahora de la Federal, la Fiscalía Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tenía que ser autónomo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, también autónomo, y de un ciudadano que ahora vamos a ver cómo se selecciona. Si ustedes se fijan, aquí están representados los 3 poderes de la Unión, están representados los órganos constitucionales autónomos y hay un ciudadano. Y en ese sentido, lo que tenemos es que estas instituciones juegan diferentes funciones en todo el operativo del sistema. Por eso se llama sistema, porque uno va cuidando al otro. Se cambiaron algunas atribuciones, por ejemplo, de la Auditoría Superior para que pudiera hacer investigación en tiempo real y cuestiones de esa naturaleza. Entonces, así es como está conformado el sistema. No me voy a entretener en lo que hace cada parte porque sí es más complejo, pero lo que les puedo decir es que se generó una Ley General de Responsabilidades, que es cómo se define corrupción, cuáles son los tipos de corrupción que existen o de faltas administrativas que pueden ser faltas administrativas, digamos, ordinarias, y las graves. Y las graves, pues claro que se convierten en delitos e incluso penales. Entonces, esta Ley General de Responsabilidad es fundamental para saber qué es corrupción. Y la segunda ley importante que se creó fue esta Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Cómo funciona el sistema y cómo se desdobla a los estados. Ya no me voy a entretener aquí en estas partes donde dice qué es lo que hace cada una de las instituciones. Y me quedo con este comité. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción es este inicial que les mencionaba yo, es el Comité Coordinador. Tiene 3 funciones: de prevención, de investigación y de sanción. En la prevención se encuentra, y por eso está ahí, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, para aquello de las declaraciones que sean públicas. Tiene una función de investigación en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y desde luego la Auditoría Superior de la Federación. Por eso se le da estas categorías, es decir, estas atribuciones de poder hacer investigación. Y finalmente, la sanción, pues las generan los tribunales. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que antes dependía del Ejecutivo, se vuelve autónomo, y desde luego el Consejo de la Judicatura Federal, que es el Poder Judicial, digamos. Y dentro de todo esto está el Comité de Participación Ciudadana, que ustedes pueden ver aquí, que estoy señalando, que está compuesto por 5 ciudadanos que son electos de manera interesante. Se crea una comisión de selección por parte del Congreso, de la Unión, pero también eso sucede a nivel estatal. Se crea esa comisión y esta comisión de notables, digamos, son quienes eligen a las ternas de 3 personas, de dónde escoge finalmente el Congreso a quien entra al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Tienen periodos de 5 años, pero se van escalonando uno tras otro, año tras año. Nunca pensamos, cuando estuvimos diseñando toda la ley del sistema, que se iba a lograr que los ciudadanos estuvieran presidiendo este Comité Coordinador del Sistema Nacional. Nunca lo pensamos. Era un sueño guajiro. Y lo pusimos un poco como aquello de que, bueno, pues total, pedir no empobrece, ¿no? Darles lo que aniquila, digamos. Pero bueno, se logró eso. Ahora, esa es la estructura. Esta misma estructura, con pequeñas variantes, se repite en cada estado. En Puebla, el Sistema Estatal Anticorrupción también tiene su Comité de Participación Ciudadana. Alejandro Guillén es miembro de ese Comité de Participación Ciudadana. Y las instituciones que están aquí representadas también están representadas, de acuerdo con la nomenclatura en cada estado, en este Comité Coordinador. Y este Comité Coordinador es, digamos, lo que es quizás más importante
es que el comité coordinador lo que hace es llevar y decidir la política anticorrupción a nivel nacional y a nivel estatal, pero cada institución tiene que hacer su trabajo. El sistema está hecho para que haya cierta competencia entre ellos, pero vamos a ver cuáles han sido los temas de implementación y finalmente los problemas. Y voy a tratar de terminar en 3 minutos para ya poder dar pie a las preguntas, 3, 4 minutos. Entonces, primero, la implementación viene del 2016 en adelante, se pone en marcha el sistema, se nombra este comité de participación ciudadana, se hace un nombramiento del fiscal anticorrupción, se reforman otras leyes, la de obras públicas, adquisiciones, registro, etcétera, y se empieza a desdoblar el sistema nacional a los estados. El CPC que se establece, pues es una cuestión muy importante. Empiezan con muchísimos problemas porque no tenían dinero, no tenían oficinas, en fin, muchas dificultades que vamos a ver que se repiten en los estados, no les dan presupuesto, o si les dan presupuesto los tienen atosigados, o como veremos en un momento, pues hasta lo que sucede con los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Esta implementación toma alrededor de 2 años y en Puebla, bueno, pues se echa a andar, se dan oficinas, hay presupuesto, pero pues como que no acaba de funcionar. Vamos a ver por qué. O sea, hay, a mi modo de ver, un obstáculo, hay obstáculos permanentes de parte tanto del gobierno federal como de la mayoría de los gobiernos estatales. No les gusta el Sistema Nacional Anticorrupción, no les gusta el ataque sistémico a la corrupción. Entonces, desde el principio han metido problema tras problema para pues, que esto no jale. Por ejemplo, el 50% de los estados todavía no tenían suficiente financiación hasta el 2019, no se nombraban comités de selección, por lo tanto no había nombramiento de los miembros de ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana, tampoco se nombraban jueces especializados que deben de estar ahí por ley, seguimos sin tener jueces especializados, los tribunales que se estaban creando también no se han creado, hay un retraso en el contenido y la implementación de los formatos de declaración de intereses y patrimoniales. Este ha sido tremendo y aquí ha habido bronca tras bronca, objeción tras objeción para poder tener la famosa 3 de 3, las declaraciones de intereses y las patrimoniales que fueran obligatorias y a fondo. Un problema grave ha sido la cooptación de los demás miembros del Consejo Coordinador por parte normalmente del Ejecutivo. Y esto pues ha pegado porque lo que ha sucedido es que si las instituciones no hacen su trabajo, el Comité de Participación Ciudadana no tiene la capacidad de hacer ese trabajo. No sustituye a ninguna institución en ese sentido. Lo que tiene que hacer es balconearlos, digamos. Eso sí, pero hasta ahí. ¿Qué tenemos como resultados? Básicamente institucionales, es decir, se han establecido los sistemas estatales anticorrupción, existe el sistema nacional, pero el gobierno, tampoco el actual, ha impulsado al sistema, más bien también lo ha obstaculizado. Déjenme darles un caso. Acaba de ganarse un amparo para que el Senado, imagínense, y esto es por parte de la sociedad civil, para que el Senado nombre al comité de selección y que el comité de selección pueda entonces sustituir a las personas que ya no están en el Comité de Participación Ciudadana a nivel federal, a nivel nacional. Es decir, el Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional, del sistema nacional, está incompleto y no se ha podido completar por meses porque el Senado no le ha dado la gana nombrar al comité de selección. Es de ese tipo de cuestiones que han sucedido. Sabemos que la corrupción es en redes, se da, no en redes electrónicas, sino en redes, me refiero a personas por aquí, por allá, un tejido de redes, es sistemática y que por lo tanto necesita prevención y tapar agujeros legales, necesita acción definitiva de investigación y necesita, desde luego, que no haya impunidad. Lo que podría yo decirles también es que se necesita, para poder ser efectivos, también se va a necesitar transformar el sistema de procuración de justicia, que no se ha hecho y que también ha costado mucho trabajo que esto pueda salir adelante. El resultado es que la clase política realmente no ha permitido que el sistema a nivel nacional y a nivel estatal
tenga éxito. ¿Por qué? Bueno, sabemos por qué, más bien, ¿cómo es que no lo ha hecho? Por un lado, hay un uso político de los casos de corrupción. El más claro actualmente es el de Odebrecht, pero no es el único. Hay una justicia selectiva todavía, porque las instituciones de procuración de justicia no están funcionando como debieran. El Poder Ejecutivo coopta a otros miembros del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, en el caso federal al Poder Judicial, aquí también al Tribunal. Se ha recrudecido en los estados esta cooptación por parte de los gobernadores también. O sea, ya lo que pasa a nivel nacional se repite y quizás de forma exacerbada a nivel local. Como les decía, el Senado no ha nombrado a la nueva comisión de selección y hay constantemente ataque a los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Tenemos el caso aquí en Puebla que los ciudadanos, entre ellos Alejandro y los demás compañeros, de repente les avisaron que iban a ganar la mitad de su sueldo a partir de enero sin decir ni por qué, ni cómo, ni nada. Esto evidentemente pues es una forma de presionarlos porque ciertamente habían estado ya tomando una postura bastante más vocal de lo que estaba sucediendo. Y entonces, esta es la manera como el gobierno estatal, pues, utilizando a la Secretaría de la Función Pública, pues, presiona a los miembros del comité. Es una de las maneras, hay muchas más. Pero esta es una concretita que sucede aquí en Puebla y que ya basta, que estamos pidiéndole al gobierno estatal que deje de hacer ese tipo de cuestiones, porque finalmente los ciudadanos lo que queremos es que efectivamente se frene la corrupción. ¿Qué otros esfuerzos? Pues aquí los que vale la pena mencionar son los de la sociedad civil. No se ha detenido, de hecho, se fundó a partir de la creación del sistema Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ha hecho una labor extraordinaria, me parece, y sigue haciendo una labor importante en términos de detectar, incluso de denunciar, pues lo que son realmente problemas de corrupción graves. Por ejemplo, todo el tema de la estafa maestra, la investigó Mexicanos contra la Corrupción junto con Animal Político. El caso de Brecht, quienes fueron por los expedientes y los lograron hacer públicos, pues fue justamente Mexicanos contra la Corrupción. Estuvieron en Brasil y fueron y trajeron los expedientes públicos que había allá. Así es casi como se empezó a conocer lo que estaba sucediendo. Las empresas fantasmas de Javier Duarte, el emporio inmobiliario de Roberto Borge, el trabajo sobre la corrupción en las elecciones, más recientemente el análisis de los programas sociales, sobre todo Jóvenes Construyendo Futuro, la multitud de amparos contra la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues son algunos de los trabajos que han hecho y bueno, que han recibido a cambio, pues espionaje por parte de Peña Nieto, han sido hackeados, han sido acosados por el SAT y también ahora denostados por López Obrador. Solamente la semana pasada se les acusaba de que estaban recibiendo dinero para ir en contra del Tren Maya. En Puebla fundamos Puebla contra la Corrupción y la Impunidad, en donde pues hemos sacado estos 3 trabajos, la trama Audi, destapamos todo el proceso desde la compra de la tierra hasta la construcción de lo que es la planta de Audi, y donde se ve esta red de corrupción bárbara que ha habido y que lamentablemente, a pesar de que hemos hecho denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, no se ha hecho nada. El voto al mejor postor es un libro, 3 libros que apenas sacamos, con relación también a la corrupción y a la compra de votos en Puebla en las elecciones del 2018 y 2019, y muy recientemente la estafa en el interinato de Pacheco Pulido, el desvío de recursos que pues nos valió salir en varias primeras planas de algunos periódicos aquí en Puebla, atacando personalmente a un servidor y a otras gentes. Entonces, ciertamente no les gusta esto. Estos son los resultados que estamos viendo y algunas perspectivas desde mi punto de vista. Lamentablemente, son poco prometedoras bajo el status quo debido a que hay una obcecación para no entrarle al tema. Segundo, una necesidad, por tanto, de una muy activa participación ciudadana. Es decir, no nos podemos quedar callados, no nos podemos amedrentar porque nos hackeen o porque chequen o porque nos manden una auditoría del SAT. Necesitamos regresar el poder a los ciudadanos. Necesitamos
multiplicar las voces que exijamos un alto a la corrupción sin distingos, sin uso político ni mediático de la corrupción, sino que vayan a fondo. Ya ven lo que está sucediendo con el caso de Brecht. Es muy probable que el caso de Brecht se caiga porque se le está dando un uso mediático de tal manera que simplemente la presunción de inocencia y la toma de las pruebas pues va a ser tan cuestionable que el Poder Judicial es probable que vaya a tener que desecharse el caso, como sucedió en otros, como ha sucedido en otros en el pasado, en donde el presidente de la Comisión, perdón, de la Suprema Corte de Justicia fue protagonista. Aquel caso de Florence Cassés, ¿se acuerdan ustedes? Pues por haber violado el proceso, las reglas del proceso, el debido proceso, fue que se dejó en libertad a Florence Cassés, de este tamaño. Y quien hizo la propuesta de eso en su momento fue Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte. Entonces, esperemos que aquí también se faje los pantalones y haga las cosas como debe ser. Y tenemos que seguir señalando todo el tiempo lo que está ocurriendo. No podemos quedarnos callados y tenemos que ser suficientemente fuertes y solidarios para poderlo estar pues denunciando de la mejor manera posible. Ese es, digamos, lo que yo quería yo comentar con ustedes, hacer hincapié en que lo que hay sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y sobre la lucha contra la corrupción, si ustedes se ven, déjenme regresarme, ha sido obra de la sociedad civil. La estafa maestra, el caso de Brecht, las empresas fantasma, etcétera. O sea, es increíble. No hay investigaciones aquí de la Procuraduría o de la Fiscalía ahora que estén suficientemente sólidas. Ha sido la sociedad civil la que ha llevado a juicio, tarde que temprano, estas situaciones. Así es que, pues ahí lo dejo, simplemente insistir en la necesidad de la participación ciudadana. Muchas gracias a todos. Alejandro. Muchas gracias, Enrique. Gracias por estos comentarios. Y sí, dentro de las preguntas que nos hacen las personas que nos están viendo en este momento, está una que me parece muy interesante. José Antonio Quintana, a quien le mandamos un saludo, nos dice, ¿qué perspectivas o rumbo le ves al Sistema Nacional Anticorrupción y a los sistemas estatales, ahora que a nivel nacional ni en Puebla contamos con comisión de selección, pues los respectivos congresos no han convocado a su conformación? Hay, obviamente, y habrá menos ciudadanos en los CPCs. ¿Hasta dónde pueden llegar estas ausencias? Bueno, como mencionaba, se acaba de ganar un amparo la semana pasada en México para justamente obligar al Senado a seleccionar al comité de selección. Yo sugeriría, y bueno, eso no lo había yo visto aquí en Puebla, podríamos tratar de hacer lo mismo, establecer un amparo en Puebla para que el Congreso del Estado nombre a la comisión de selección. Yo hago un llamado a los diputados desde aquí a que no sean cómplices de la corrupción en el Estado, a que hagan lo que tienen que hacer, y eso por lo pronto es seleccionar a una buena comisión de selección, no a sus cuates, a una buena comisión de selección que lleve a las mejores selecciones o, digamos, designaciones de ciudadanos que estén en este Comité de Participación Ciudadana. Eso sería, Toño. Hay que presionar, hay que presionar. Y aquí complementando esto, Enrique, vale la pena reflexionar cómo lo que expusiste, mencionaste que el Poder Ejecutivo trata de cooptar a los titulares de las instituciones que conforman el comité coordinador, y pues también la lucha que se ha emprendido con respecto a tener instituciones autónomas, organismos autónomos, auditoría autónoma, etcétera. Y sin embargo, y lamentablemente, observamos que sigue habiendo pues este fenómeno en el cual los poderes ejecutivos, ya sea federal, ya sean los estatales, pues tratan de cooptar a quienes participan en el comité coordinador, por un lado, y por otro lado tenemos este asunto de los congresos que pues lo estamos viendo a nivel nacional, en el sistema nacional. No han podido sacar adelante el tema de los magistrados del Tribunal de Administración de Justicia, no
en su momento el Senado el nombramiento del fiscal anticorrupción. En fin, ahí estamos observando que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo a nivel federal y los locales, pues como que no están haciendo la chamba que se supone tendrían que estar haciendo una vez que se hicieron las reformas hace 5 años. Entonces, en este momento pareciera que el único que puede ir garantizando la subsistencia de los sistemas, pues es el Poder Judicial, por lo que comentabas hace un momento, es decir, meter aquí al Poder Judicial a través de demandas de amparo, etcétera, para que se logre lo que logró Mexicanos contra la Corrupción, para que ya finalmente el Senado pues pueda o haga su chamba de nombrar a la Comisión de Selección. Sí, justamente en esta mañana, en la inauguración de este foro, Alejandro, se hablaba sobre la importancia de que haya pesos y contrapesos, que haya contrapesos al poder casi de una sola persona. Y esto se refleja ya en concreto, precisamente, bueno, se refleja en muchas cosas, pero una de ellas es justo esta: el nombramiento de las juntas de gobierno, el nombramiento de los presidentes, el nombramiento de puestos clave en la administración. ¿Cuántas veces hemos visto que la Auditoría Superior del Estado es el arma con la cual el gobernador presiona a los presidentes municipales? Lo hemos visto 20 veces y lo seguimos viendo. Es decir, ¿cómo es posible que un cuerpo del poder legislativo, que se supone que es autónomo del ejecutivo, responda de esta manera? Entonces, yo sé que eso es lo que hemos vivido en México, lamentablemente, pero no porque lo hayamos vivido es que tiene que seguir igual. Como les digo, al final de cuentas, lo que se logró, por eso quise enfatizar, lo que se había logrado en el cambio constitucional del 2015 fue de 180 grados la postura que traía Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Y logramos que se cambiara y que pudiéramos generar esto de lo que estamos hablando. Es decir, ahorita nos estamos peleando por estos nombramientos. Tenemos la ley que podría ayudarnos. Hay por lo menos una ley que dice tiene que haber comité de selección. Entonces yo diría, Alejandro, no cejemos, usemos todas nuestras armas para hacer que se nombre a la gente, para que no se obstaculice. Y en los nombramientos, también esa es la otra parte, en los nombramientos de los consejeros del Instituto Estatal Electoral, en los miembros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en fin, y de todos los estados, sea pues de las mejores personas que tengan mayor independencia, etc. ¿Cómo se logra? Presionando, no hay más. Lo que sí puedo decir es que Puebla contra la Corrupción a nivel estatal seguirá presionando, seguirá empujando estos temas y pues creo que debemos de generar este amparo, meter un amparo a través de quien lo pueda meter para exigir que efectivamente se nombre a la Comisión de Selección en Puebla. Sí, para que siga, digamos, su marcha institucional, el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana, que es fundamental. Más preguntas aquí de las personas que amablemente nos están siguiendo a través de Facebook. Dice, ¿por qué nos toca a los ciudadanos vigilar a las autoridades? ¿Qué no se supone que deberían actuar conforme a la ley? A ver, tú que eres de los padres fundadores y que conoces bien los motivos del por qué se hizo como se hizo el Sistema Nacional Anticorrupción en los sistemas estatales. Sí, bueno, fue la combinación de una serie de especialistas que tienen visiones muy distintas. Fue complicado. Y es complicado porque el ataque a la corrupción es complicada. Si las instituciones por sí mismas funcionaran, digamos, si antes de que hubiera corrupción, la fiscalía funciona, los tribunales son independientes, etc., entonces probablemente no hubiéramos tenido que hacer un sistema. Pero debido a que no funcionaban y que lo que se buscaba era ir en contra de las redes, obligar a que las instituciones empezaran a jalar y desenmarañar pues todo este problema en cosas mucho más concretas que pudiéramos atacar directamente, fue que se logró el que se hiciera
un sistema donde participan estas instituciones. Déjenme decirles, hubo o había personas de esa lista que les mencioné hace un rato, penalistas, que tienen una visión muy distinta de los abogados que son por ejemplo, derecho administrativo. Y ellos a su vez tienen una visión muy distinta de los litigantes. Y ellos a su vez tienen una visión muy diferente de abogados o de contadores que son auditores. En fin, o los de administración pública, los que se cuidan más o los que se preocupan más por la parte de la transparencia. Es decir, porque todo eso forma parte de lo que se necesita. Por ejemplo, ustedes dirían, ¿por qué el INAI está ahí? ¿Por qué el Instituto Nacional de Acceso a la Información? Pues porque es fundamental tener publicidad de la información para poder saber, conocer cosas. Digamos, si no tuviéramos eso, como no lo teníamos hace 20 años, ¿qué es lo que hubiera pasado, por ejemplo, en el trabajo que hicimos sobre el interinato de Pacheco Pulido? No hubiéramos sabido que no hubiéramos podido tener acceso a los contratos, no hubiéramos podido tener acceso, o no hubiera habido obligación, por ejemplo, de los ayuntamientos que nos dijeron, aquí esa obra que dice el contrato que se hizo, no es cierto, no se hizo, ¿no? O sea, obras que no se hicieron y se pagaron, completitas, no nos hubiéramos enterado, no hubiéramos podido probarlo. Por eso es tan fundamental el que esté el Instituto Nacional de Acceso a la Información. La publicidad de las declaraciones es clave. Lo que ha salido, por ejemplo, de Bartlett, ¿no? En términos de las casas, lo que sacó Carlos Loret, imposible sacarlo si no tienes esta ley. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas. Y por eso es tan fundamental. Pero así como el INAI juega un papel clave, lo mismo juega un papel clave un tribunal especializado, independiente, en temas de anticorrupción. Y por eso se establecen jueces especializados en tribunales especializados. Son 4 a nivel del país, nada más. Tampoco crean que son muchos, pero son especializados. Y si no tenemos procuración de justicia adecuada, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, cada una de las instituciones, que aparentemente está como muy enredado, juega su papel. Por eso ese cuadrito que les mencionaba yo ahí de quién hace la prevención, quién hace investigación y quién hace ya la procuración de justicia. Son instancias distintas y sabemos que la prevención tiene que estar ahí. Se tienen que tapar los hoyos, se tiene que aprender. La idea del sistema es que se aprenda de lo que va sucediendo. Es decir, que si te meten un gol, ¿no? Es porque la defensa del lado izquierdo estaba mal. Bueno, pues cambias al defensa del lado izquierdo. En otras palabras, el sistema lo que debe de hacer, y eso es el secretario técnico y el secretario ejecutivo, entre lo que tiene que hacer, que depende, por cierto, del CPC, del Comité de Participación Ciudadana, en principio, digamos, el comité debería o debe de estar aprendiendo de dónde están los temas de corrupción y estar proponiendo constantemente cómo le van a hacer para cerrar las llaves. Y que esto Exacto. Lo conozca la Auditoría Superior del Estado. Entonces, exacto, y ahí, ese es el papel. Ahí viene, Enrique, un papel importantísimo, claro, de la parte ciudadana. El arrojar luz, por un lado, en aquellos casos en los cuales no lo hay, ¿no? Esto que tú estás señalando, la publicidad que debe haber sin meterse a hacerla de fiscales, ni mucho menos, simplemente con tener ahí una serie de evidencias que muestran un posible caso de corrupción. Esto es la parte para arrojar luz. Y la otra que aportan los ciudadanos que son elegidos en los comités de participación ciudadana, pues es la que tiene que ver con la ingeniería institucional, con el aportar inteligencia institucional precisamente para ir tapando esos huecos y tratar de evitar, porque los ciudadanos no son los que se encargan de andar persiguiendo delincuentes. O sea, los ciudadanos son los que tienen por lo menos por ley, en términos generales, son los que tienen esta capacidad, por un lado, de arrojar luz a los casos y por otro, el de aportar inteligencia institucional. Por eso los requisitos que les piden a los ciudadanos son requisitos de personas que tienen que conocer estos temas a fondo, que tienen que conocer de políticas públicas, de conocer las instituciones, la ley, etcétera. Por eso todos los requisitos que les piden. Entonces, creo que este es un punto, me parece medular de lo que en la respuesta a la pregunta que nos están haciendo.
vámonos rapidísimo, nos queda ya poquitos minutos. Si hay varias preguntas que me parece que son interesantes. Bueno, hay una que ya se contestó. Si crees que si los ciudadanos participamos más, llegue el momento de prescindir de los comités anticorrupción. Pues no, porque yo creo que es muy importante que el sistema estatal esté presidido por un ciudadano, por el ciudadano que es presidente a su vez del Comité de Participación Ciudadana por un año y que haya una revolvencia. Entonces, me parece que está bien que estén ahí, institucionalmente están ahí, lo cual no es lo mismo que tenerse que ir a la calle cada rato a marchar, digamos, para tratar de que algo suceda. Entonces, no, yo creo que es indispensable que estén ahí los ciudadanos. Está bien que estén, sobre todo mientras las instituciones que deberían de funcionar como reloj suizo, pues no lo están haciendo. ¿Cómo se garantiza la transparencia dentro del comité anticorrupción? ¿Cuál de los comités? ¿El coordinador? Aquí ya nos aclaran si el comité coordinador, el comité de participación ciudadana, pero en general, ¿cómo garantizamos la transparencia en estos comités? Bueno, las reuniones que tiene el propio Comité de Participación Ciudadana deben de ser públicas, deben de generar la mayor publicidad posible. Las minutas que se generan, tanto ahí como en el Comité Regulador, deben de ser públicas. Es información pública y deberían de estar publicadas permanentemente. Entiendo que el CPC, por ejemplo, publica muchísimas cosas. Chequen ustedes en su sitio web. Van a ver que tiene, pues, toda la información está ahí. Ahora, el CPC no es omnipresente, o sea, ni es omnipotente. ¿Por qué? Porque no ejecuta propiamente el CPC. Lo que hace es hacer el informe anual de cómo va la política anticorrupción. Esa es su mayor arma y la tiene que utilizar. Es decir, si las cosas no van bien, en el informe anual tiene que decirlo con todas sus letras y balconear a quien se tenga que balconear. Ese es el papel. Si eso no se atreven a hacer los ciudadanos, estamos mal. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que tenemos los ciudadanos de tener ahí a alguien incrustado que nos permita conocer qué es lo que está pasando, porque ellos lo van a saber desde adentro. Y por ello es fundamental lo que está pasando ahorita. Ellos tienen que seleccionar ternas para el secretario técnico. Es una posición clave en el sistema. Es el que ejecuta lo que hace el sistema. Por ahí deben de pasar toda la información. Toda la información, deben de cruzar toda la información de la auditoría, de los tribunales, de otros estados. Así es que esa posición es muy, muy importante y entiendo que están ahora pues, en ese proceso, Alejandro. Muy bien. Voy rápidamente ya con comentarios. Dice, ¿cómo confiar en el gobierno de la 4T si tiene en sus filas a los más grandes corruptos de este país como Manuel Bartlett, Marcelo Ebrard, etcétera? Sí, pues yo no confío. Gonzalo Cerón, es de Gonzalo Cerón. Gabriela Guzmán, doctor, en las elecciones hay muchos manejos de corrupción. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para tratar de que esto se detenga? Pues mira, yo te diría, y creo que ya casi no queda tiempo, yo te diría, salir a votar, organizarse, salir a votar. Lo que pasó en el 19 fue porque la gente no salió a votar. Si hubiera salido 40, 45% de la población a votar, 50% hubiera sido diferente el resultado. Pero creo que nos están pidiendo que ya terminemos. Sí, ya nos están pidiendo que terminemos. Bueno, obviamente estas preguntas aquí se las escribo al doctor, las va a tener él y posiblemente podamos tener una conversación ya en lo particular con sus preguntas. Se quedan varios comentarios aquí. Agradezco mucho tu participación, Enrique. Un agrado el conversar contigo, sobre todo porque pues, para nuestros amigos del auditorio que